¿Cometió Dina Boluarte en este Encantado. caso una infracción constitucional al haberse ausentado por estos motivos médicos del cargo de presidenta de la República? A ver, Francisco, gracias por la invitación y para responder de forma directa, ¿no? Lo que ha evidenciado Tarola en sus declaraciones en el Congreso es es un claro desprecio constitucional por parte de la presidenta, ¿no? Lo que ocurre es que, digamos, la Constitución cada vez más es un instrumento de poder, ya no es límite al poder, ¿no? Y digo esto porque hay un mandato expreso de la Constitución en el artículo 115 que establece que si existe un impedimento temporal del ejercicio del cargo presidencial, debe asumir, en este caso, el presidente del Congreso. ¿Y cuál es la finalidad de esto? ¿Cuál es la razón detrás? Es para evitar el vacío de poder. Ese es el diseño constitucional, ¿no? ¿A quién le corresponde evaluar si una operación de este tipo acarrea una suspensión temporal o no? No es a la presidenta, es al propio Congreso. Entonces, para responder la pregunta nuevamente, hay un claro desacato, ¿no?, del mandato constitucional y por ende una infracción a la Constitución, ¿no? Yo creo que el constituyente nunca se puso a pensar en un escenario de una presidenta sin vicepresidentes y que se vaya a operar, digamos, una rinoplastia o una operación estética. Lo otro es la responsabilidad del presidente del Consejo de Ministros, que en ese momento era Alberto Otárola, porque ahí también hay una clara omisión de funciones. Si es que la presidenta estaba en desacato de la Constitución, de alguna manera el presidente del Consejo de Ministros tendría que haber actuado. Sí, sin duda. Si el Consejo de Ministros estaba al tanto de la situación de la presidenta, digamos, tendrían que haberlo alertado o advertido porque ellos tienen la obligación de defender y acatar la Constitución, ¿no? Entonces hay una responsabilidad de orden político, diría yo, ¿no? No penal, porque el desacato pareciera que correspondería a una responsabilidad o un reproche penal. Yo creo que este es un asunto de naturaleza política, ¿no? Y lo que dice la Constitución en el artículo 99 y 100 es que cuando un funcionario público, sea el presidente de la República o sea ministros de Estado, contraviene el mandato expreso de la Constitución, se le acarrea sanciones como inhabilitación, como suspensión o como inhabilitación hasta por 10 años, ¿no? Entonces, la presidenta de la República, cuando salga del cargo, puede ser acusada constitucionalmente junto a sus ministros por el hecho de no haber acatado el mandato del artículo 114 y 15 de la Constitución. Lo que sí hay que dejar claro, estimado Francisco, es que el artículo 117 de la Constitución establece que a la presidenta no se le puede acusar por estas razones hasta que deje su cargo, porque la Constitución es muy protectora del presidente. Solamente se le puede acusar en este contexto, cuando ya tiene el cargo, por cuatro razones muy taxativas y explícitas, ¿no? Como por ejemplo, traición a la patria, que disuelva el Congreso de forma injustificada, pero no pues por no advertir que estaba en una operación y que por ende tendría que haberse suspendido temporalmente el cargo. Precisamente de la voz, de las voces de vacancia que han empezado a sonar luego de estas revelaciones de Alberto Otárola. ¿Es posible una vacancia? Por su parte, Patricia Juárez del Fujimorismo ya salió a decir que esta cirugía a la que se sometió Dina Boluarte no amerita una vacancia. A ver, hay que recordar que el TC, en la última jurisprudencia, hace unos pocos meses, ha dicho que la vacancia es justificada no por la fuerza de las razones, sino por la fuerza de los votos, ¿no? Es básicamente un espacio de discrecionalidad casi absoluta del Parlamento. No, no importan las razones, lo que importa es que alcancen los 87 votos. Entonces, que una conducta sea o no sea moralmente reprochable para el Congreso es completamente subjetivo, ¿no? Si uno pone un umbral medianamente razonable, la muerte de 50 peruanos a consecuencia de la represión de manifestaciones tendría que ser inmediatamente una razón de causal o una causal de incapacidad moral, ¿no? O en todo caso, el encubrimiento que se ha ido demostrando a ciertos personajes vinculados a la familia o vinculados al partido político tendría que también ser razones expresas o manifiestas de esta afectación a la dignidad en el cargo. Pero bueno, si el umbral es ese, si las muertes o el encubrimiento no son razones en términos políticos como para vacarla, mucho menos va a ser una operación estética de una rinoplastía, ¿no? Entonces, yo voy a responder en el campo constitucional y también en el político. Yo diría que la vacancia es constitucionalmente posible, está amparado por el ordenamiento jurídico por este tipo de razones, porque así lo ha dicho el TC, pero lo veo políticamente improbable, ¿no? Una de las justificaciones que ha tenido Alberto Tarola hoy en la Comisión de Fiscalización del Congreso es que la presidenta se conectó de manera virtual
Y efectivamente se conectó de manera virtual a una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, pero no tuvo ninguna participación. Entonces, digamos que de alguna manera hay una suerte de uso y abuso de esa norma que aprobó el Congreso para que ella pueda viajar, que es abiertamente inconstitucional, pero que este Tribunal Constitucional la validó. Sí, bueno, ahí hay que ser bien enfáticos en la literalidad del texto. Lo que ocurre es que esta norma tiene un objetivo específico, que es que se aplica el trabajo remoto en cuanto la presidenta no esté en el país. Es decir, tiene un criterio de territorialidad. Cuando la presidenta sale del país, se puede aplicar el trabajo remoto, interpretando este artículo 115 de la Constitución, que desde mi punto de vista, como tú bien indicas, es manifiestamente inconstitucional. Pero bueno, el tribunal lo validó y se reconoce como una norma válida. Pero lo que dice la norma, nuevamente, es que se aplica siempre y cuando la presidenta esté fuera del territorio. No se puede hacer una interpretación analógica o restrictiva porque no es el caso. O sea, el texto es claro. El trabajo remoto se aplica siempre y cuando esté fuera del país. Acá pareciera que se quiere banalizar el debate sobre si esto es una cuestión estética, una cuestión estrictamente de unas horas, si ella igualmente luego mandó un correo o pudo firmar un documento 2 días después. Digamos, el debate no va por ahí desde mi punto de vista. Acá el tema central es si la presidenta de la República está sujetándose a los límites que dice expresamente el texto constitucional o no, porque si no, cada autoridad pública, la presidenta puede hacer lo que quiere. Y lo peor de todo es que no solamente la Constitución está diseñada para limitar el poder y justamente, digamos, evitar este vacío de poderes, este vacío de estas situaciones como las que se están dando acá, sino que lo más grave, que es lo que tú me vienes a preguntar, es que la Constitución no solamente se está defraudando o se está despreciando, sino además que se está utilizando como un instrumento de poder político, porque se crean leyes de interpretación de la Constitución como esta, que le permite a la presidenta gobernar a 10.000 o 20.000 kilómetros sin que nadie le diga nada y avalado por un tribunal. Entonces, si vemos esto de forma sistémica, creo que hay un desprecio a la Constitución y además se está utilizando como un instrumento de poder que es lo más peligroso y creo que eso es lo que debemos de resaltar más allá de la anécdota de si es una operación o no, es el desprecio por la Constitución.